¿Ok? Primero de los Corintios capítulo 14. Primero de los Corintios capítulo 14 está después del capítulo 13, ¿no es cierto? Ya. Es para que no se equivoque, pues. Vamos, entonces, miren lo que dice. Hoy día quiero hablarles sobre 20 principios sobre el hablar en lenguas. Usted dirá el hablar en lenguas. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre los dones y los ministerios. Ahora, yo podría darle toda una argumentación de que la lengua está vigente, pero algunos de ustedes tienen lenguas, entonces ¿para qué? Yo lo que quiero es más bien mostrarles cómo se debe manejar esto y por qué debe estar vigente esto en la iglesia. Si es un don, si es un don, entonces eso debe estar vigente en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes hablan lenguas? No tenga temor si no la habla. Manos arriba. Ah, ve, son algunos, ¿está bien? Qué excelente. ¿Y cuántos quieren hablar lenguas? Es la pregunta. Eso está mejor. Eso está mejor. Ahora, en el camino, conforme voy hablando, yo le voy a ir diciendo también algunas cosas respecto al don en sí. Dice esta escritura en el capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta o la citara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿no? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El texto sigue, es largo. Pero mire, aquí se nos menciona, y Pablo está hablando ya después de la partida del Señor Jesucristo, eso quiere decir que Pentecostés ya había pasado por lo menos, hay unos 18 años de distancia. ¿Me entiende usted la figura? Entre Pentecostés y el momento en que Pablo escribe, mínimo hay unos 18 años de distancia, 17, 18. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De manera sencilla, que ese don estaba vigente. ¿Por qué es que algunos lo han sacado de la vigencia? Miren, en algunos lugares ha sido tan complicado el entendimiento del uso del don y la presencia del don. Porque por ahí, sí, pues, hermanos nuestros que dicen que vienen desde los primeros siglos, pero que algunos dicen más bien que viene del siglo XVI con la Contrarreforma. Y no lo digo peyorativamente, pero es del mundo bautista que sale la doctrina que nosotros hemos consumido casi en los últimos siglos, por lo menos un par de siglos. Y en el siglo pasado, toda la literatura venía del mundo bautista. Y el mundo bautista leyó el capítulo 13 de 1 Corintios diciendo que la lengua, la profecía es una cosa del pasado. Y eso no dice el texto. Para nada. Ahora, entre otras cosas, yo podría decirle por qué y quién estaba metido detrás de eso, ¿no? Porque el que menos quiere que esto esté vigente es el diablo. Porque yo le dije la semana pasada que el profeta, si está en la iglesia, el profeta va a poder olerlo, va a poder discernirlo. Y si tú hablas lenguas, vas a estar en una situación mucho mejor. Ahorita te explico por qué.
Ahora, yo puedo darte una argumentación mayor de quiénes inclusive estaban detrás de esto, ¿no? Porque en el mundo bautista está muy pegado, por lo menos en Estados Unidos, a todo lo que es la masonería. Y la masonería es el brazo más potente, el brazo político del satanismo, de la adoración al diablo. Entonces, lo dejo allí, porque no quiero solamente dejarte con la idea de que son malos. No, no todos son malos, pero mira cómo se metió. Y así se anda metiendo una serie de ideas y corrientes en la iglesia que desvirtúan lo que dice el texto. Ahora, según lo que dice esta escritura, si es un don del Espíritu, los dones están vigentes hasta que venga lo perfecto. Pero ¿qué es lo perfecto? Es cuando el Señor establezca su reino en forma visible ya. Ahí no necesitaremos de los dones, porque yo al cielo no me voy porque soy pastor. Me voy al cielo porque soy hijo de Dios. Yo no me voy al cielo porque fui un apóstol y hice obra de apóstol. Y me voy al cielo porque tengo el carácter de Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces yo quiero que en eso diferencie. Ahora, mire, según lo que la palabra dice, lo que el texto que hemos leído nos dice, el hablar en lenguas es algo interesantísimo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hablar en lenguas tiene que ver, primeramente, verso 2. ¿Tienes el verso 2 ahí? Dice que el que habla lengua no habla a los hombres, sino a quién habla. Dilo fuerte, ¿a quién habla? Y si tú puedes, subráyalo por lo menos. Si tienes un papel para apuntar, primer principio es que hablar en lenguas tiene que ver con hablar con Dios. Eso está bueno. Entonces, ¿quién es el destinatario? Dios. ¿Y quién produce la lengua? El Espíritu Santo. Es el que reparte los dones y es el que en Pentecostés estuvo otorgando las lenguas a todos. Dice que vino el Espíritu Santo y se repartió las lenguas. ¿Usted me está entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿por qué tenemos que hablar en lenguas? Escúcheme. Pablo está hablando de la posibilidad de que todos hablemos lenguas. ¿Por qué tenemos que hablar en lenguas? Porque es el lenguaje de Dios. Ahora usted mira, pero ¿cuál es el lenguaje de Dios? Por si acaso, en el mundo actualmente existen 6.912 lenguas, entre lenguas y dialectos. Imagínense la cantidad de lenguas que han desaparecido. Desapareció el griego, koiné, el griego que se utilizaba en la antigüedad, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Desapareció el hebreo antiguo. Han desaparecido un montón de idiomas. ¿Qué cantidad de lenguas habría? Aparte de las lenguas angelicales. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Dios quiere comunicarse con el hombre. El que crea, en todo caso, la posibilidad de comunicarse es Dios. No son los hombres. ¿Y sabe qué? El hablar en lenguas, si lo produce, imagínate así, yo no existo, lo produce el Espíritu en mí. ¿Qué está produciendo? Un lenguaje que aunque mi mente no lo entiende, mi espíritu sí lo puede percibir. Te lo explico sencillo. Imagínate que tú te vas a Estados Unidos con tu esposa, tiene un hijo allá, y de aquí se van hablando inglés y no hablan nada de castellano. ¿Qué hablará la criatura? ¿Castellano o inglés? ¿Pero por qué? Y si se fueran a Francia y hablan francés, ¿qué hablará la criatura? ¿Pero por qué si su papá hablaba castellano, su lengua materna? Es que, aunque parece, esto parece medio soso, pero aunque no lo entendamos, nuestro espíritu tiene la capacidad de percibir, de captar, de aprender un lenguaje que nuestra mente no entiende y a veces es difícil. ¿Cuántos de ustedes hablan más de 2 idiomas? Manos arriba. ¿Qué idiomas hablas? Castellano, quechua, excelente. ¿Qué más? Inglés. Pero imagínate, ¿te fue fácil aprender el inglés? Más o menos. ¿Te animarías a aprender por decir alemán? Mira que son familiares, ¿eh? Pero el y el no sé cuánto más hace difícil ese idioma. ¿Ah? Aunque tú conociendo el quechua, tienes una facilidad porque el quechua es un idioma aglutinante, ¿no? Tú dices, por ejemplo, uma es cabeza, zapa, cabeza grande, buchi, barriga, zapa, barrigón, ¿no es cierto? Entonces acá hay muchos buchizapas y muchos umazapas. ¿Ah? Pero ¿qué digo? Mire, es que el alemán es así, vas aumentando palabras, la palabra va creciendo.
En la lógica del castellano no hay eso. Entonces hay adjetivo, hay adverbio, y ¿sabe qué es? La posición que tiene el adverbio o el adjetivo hace que el adjetivo a veces se convierta en un sustantivo y te hace un enredo que cuando quieres aprender castellano de verdad no sabes dónde estás. Yo estudio lingüística, por eso lo sé. ¿Me entiendes? Pero mira, nuestro espíritu capta todas esas cosas. Y aunque nuestro entendimiento a veces se queda sin fruto, cuando hablamos lenguas, nuestro espíritu sí está captando clarito lo que Dios habla. Ahí es donde Dios pone toda reserva moral. Ahí es donde Dios pone su palabra y sus misterios, que más adelante te lo voy a mencionar. Entonces el lenguaje de Dios, ¿con quién hablas? Con Dios. ¿Quién es el destinatario de la lengua? Dios. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué? Las lenguas no se trata simplemente de balbucear algo para sentirse más espiritual que el otro. Ah, no, las lenguas. No, pues. No va por ahí la cosa. El Espíritu lo produce porque quiere que tú hables con Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora, el hombre nuevo, si me lo permites, no el viejo hombre. ¿Te acuerdas que anteriormente te hablé del viejo hombre? El hombre nuevo tiene que tener un lenguaje nuevo. ¿Y cuál es el lenguaje del nuevo hombre? Si tenemos una participación en la naturaleza divina, necesitamos el lenguaje de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, qué bueno es, hay que darle la bienvenida a ese don. Ahora te voy a explicar si es un don o si es otra cosa. Por un lado es un don. Por un lado es un don. Pero hay que darle la bienvenida. Entonces, ¿sabes por qué? Porque me pone a hablar con Dios de otra manera. Más allá de mi racionalidad. Porque si yo digo, mira, ¿sabe qué? Pronto vamos a tener un local, voy a construir un estadio. No tengo ni 10 soles en el bolsillo. ¿Dónde voy a construir un estadio? Mi lógica, mi racionalidad niega esa posibilidad. Voy a decir, ¿y a dónde saco 50 empresarios que me den? Pero cuando yo hablo en lengua, sabes que mi espíritu está recibiendo lo que Dios está diciendo. Pronto vas a tener un estadio. Y yo no necesito entenderlo aquí. Mi espíritu sí lo almacena. Mi espíritu sí lo capta. Mi espíritu lo acepta. A veces cuando uno está hablando de lengua se llena de alegría sin saber por qué. La mente no tiene entendimiento. Pero tu espíritu sí. Y eso es lo bueno. Acuérdate que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Alma y cuerpo estaban vivos. Pero solo cuando vino el Señor Jesucristo a nuestra vida, su espíritu entonces comienza a vivificar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu permite la conexión con Dios. Por eso que podemos hablar en un lenguaje diferente. Por eso Él puede morar en mí. Y si Él mora en mí, ¿qué lenguaje habla? Fácil. ¿Qué lenguaje habla? El de Dios. ¿Se entendió hasta ahí? La segunda cosa, dice el verso 2, también, que el que habla lenguas, aunque no lo entiende, por el Espíritu, ¿qué cosa hace? Habla misterio. No es solamente porque no lo entiendes. Si para mí hay una cosa, no hay cosa más deliciosa que el saber que Dios siempre está enseñándonos. Dice la Escritura inclusive que aun cuando tú duermes, Él está enseñándonos. Qué maravilloso es eso, ¿no? Y no solamente por los sueños. No solamente por los sueños. Tú a veces te vas a levantar con un entendimiento de la vida que no tenías antes de acostarte. Acuérdate que tu espíritu no descansa. Y el Espíritu Santo tampoco. Y mire entonces, si tú tienes esa posibilidad, acuérdate que eres un hombre nuevo, es una criatura diferente. No debe estar ligado al mal, debe estar ligado al Espíritu Santo y la vida de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas son las verdades de Dios? Sino misterios. ¿Qué cosa es un milagro? ¿Es Dios violentando sus leyes? ¿O es Dios superando
Las leyes que he puesto para el hombre, para obrar bien, para sorprender al hombre, para mostrar su dominio, su poder, su amor, para mostrar su gloria. Es que a veces nosotros esperamos el milagro, pero no estamos entendiendo lo que hay detrás. Tanto amor y tanta gracia. Ah, sí, mira, se estaba por morir y el Señor lo levantó. ¿Y cuál es el misterio ahí? Mira, se estaba por morir un rey y le dijo él al Señor, dame un tiempo más de vida, y el Señor le aumentó 15 años. ¿Cómo es eso? Pero si ya no está escrito en el libro de la vida, que este debe vivir tanto nomás y después lo llaman. Es que mira, algunos ante la muerte se vencen, se resignan, ya se quieren morir. Otros dicen, no, yo no he cumplido mi propósito. Algún día le explicaré más de esto. Pero muchas veces cuando hemos orado para que la gente se levante y resucite, el Señor nos muestra que no quieren venir y le dice, tú decide. Pero uno se queda tan embelesado con lo que ve arriba. Ya te contaré más de eso. Que no quiere volver. Y hasta ahí el libre albedrío llega. Te lo explicaré en otro momento, si tú quieres muy largo, hoy día no. ¿Ok? Pero mira, hay una cantidad de misterios. ¿Cómo es eso que Cristo se encarnó? Porque todavía cuando nos hablan de Cristo encarnado, ¿cómo es eso? No es hombre, no es hombre, es Dios, no es Dios. Mira, todo ese misterio, el Espíritu te lo hace entender. ¿Cómo es eso de la Trinidad? ¿De dónde sale el Espíritu Santo y de dónde sale el Hijo? Si el Padre estaba al principio, ¿cómo es que son tres? No, mira, eso te lo explica el Espíritu, a tu espíritu. Porque el hombre espiritual, mira acá, no entiende las cosas. El hombre espiritual discierne las cosas. Aunque tú no puedes comprenderlo, tu espíritu te dice sí. Y el Espíritu Santo dentro te dice sí. Y es el Espíritu Santo el que te hace entender misterios. Y por el Espíritu Santo hablas misterios con Dios. Tú sabes que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida diaria, a veces nosotros mismos las profetizamos sin saber cuando hablamos lenguas. Escúchame de nuevo. Imagínate, mira, voy a hablar lengua, ¿no? Cualquiera que el Espíritu me ponga ya, sí que por un shanta y que la vasalla. Mira esto. ¿Quién está hablando? ¿Dios o yo? Mira, imagínate, Dios me libre. Desgraciado, los voy a matar. ¿Quién es? El diablo, ¿no es cierto? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Mis cuerdas vocales. Y cuando yo estoy yabaranza aquí, la bashanta de qué. ¿Quién está hablando? ¿Qué está usando? ¿Qué está diciendo? Misterios. ¿Entienden esa figura? ¿De qué está hablando con Dios? De lo que Dios quiere hablar consigo mismo a través de mí. ¿Quién es el que termina ganando los intereses? Yo, porque eso se queda en mi espíritu. Por eso dice la Escritura que si hubiera una persecución, en ese momento el espíritu te hará que hablar. ¿Y de dónde sale? Del almacén. Porque tu espíritu sí tiene contenido, aunque no lo entiendas. Cuando hablas lenguas, estás lleno de contenido por el Espíritu Santo. Tú tienes y escondes más misterio de lo que piensas. Tu vida mismo es un misterio. ¿Cómo es eso que en ti hay participación en la naturaleza divina ahora? Si éramos barro, éramos carne, éramos pecado. ¿De dónde ahora salgo casi un ángel? Y mejor que un ángel, pues voy a juzgar a los ángeles. ¿De dónde? ¿Cómo es ese misterio? Explícamelo racionalmente. Así puedes acercarte a ciertas ideas, a cierta teoría. Hay tal posición y tal posición. Esas posiciones racionales te ayudan a entender un poco la vida, pero no te la determinan. ¿Sabes lo que está sucediendo? Es que en ti hay una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. No solamente hablas el lenguaje de Dios. Dios pone sus contenidos en ti. Qué rico, ¿verdad? Yo no sé, mira, a veces nosotros andamos pensando, buscando contenido,
que entender más las cosas. Y sabes qué, en el ejercicio diario, que no está mal por si acaso, tratar de pensar, meditar en las cosas, nos cansamos, caemos en la rutina, nos parece el tiempo que dedicamos. Mira, a veces uno rastrea una verdad. Hermano, yo he rastreado verdades a veces hasta por 10 años. Me iba al griego a ver tal cosa y al hebreo y rastreaba toda la Biblia. Y como no me satisfacía, todavía decía, a ver qué dicen algunas traducciones. Me iba al francés, me iba al portugués, me iba al inglés, igualito, seguía peor. Y decía, ¿por qué este lo traduce así? ¿Por qué este lo traduce así? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la tendencia de cada uno? Hasta que el Espíritu venía y me decía, tranquilo. Porque el único que tiene el entendimiento pleno de las cosas es el Espíritu que conoce aún lo profundo de Dios. Y tú tienes esa posibilidad. No eres hombre nuevo, no eres una mujer nueva, solamente para venir a la iglesia. En ti hay misterio operando. Tu vida mismo es un misterio. Ahora, ¿sabes por qué? Tú sabes que el día que llegues, permíteme un paréntesis de 20 segundos, que el día que tú llegues al cielo, los ángeles van a tener que ponerse a un lado. Y tú vas a decirle, fúchila. Y tú dirás, ¿por qué? Mira, ellos ahorita están ahí adorando, no hay nadie, ellos están solitos ahí. Cuando tú llegas a decirle, fúchila. Yo soy la novia, fúchila. Más allácito. Porque ahora tenemos participación en la naturaleza divina. No es que somos dioses, tenemos participación. Yo no soy el amigo, no soy Israel, no tengo por qué ponerme equipá, no tengo por qué ponerme talí ni ninguna cosa. Yo no soy el amigo, yo soy la novia. Los hombres me miran así, la novia. Y vas a ser la esposa todavía. Es que no se trata de, mira, pensamos de manera muy sexual. No se trata de eso, se trata de la ayuda idónea, del compañero idóneo. Eso nos ha hecho el Señor. Entonces, ¿sabe qué? ¡Qué maravilla! Y mientras tanto, Él sigue tejiendo los misterios en mi espíritu. Para que el día que llegue allá no me sea desconocido nada. Mira, podría dedicarme a explicarte más misterio, pero dice la palabra en Efesios, capítulo 3, que Dios tenía una carta bajo la manga. ¿Y sabe quién anuncia esa carta que tenía Dios? Es la iglesia que tiene que anunciarle al diablo. Que están vencidos, está vencido. Él y sus huestes están vencidos. ¿Y por qué la iglesia? ¿De dónde lo sacó? Ya tenía en su mente desde la eternidad, ¿sabe qué? Que no le anunciaran los ángeles al diablo que están vencidos, que está vencido él y sus huestes, sino que lo anunciara a la iglesia. ¿De dónde sacó la iglesia? ¿De dónde le sacó novia al hijo? ¿De dónde le sacó cuerpo a la cabeza? No puedo dedicarme más tiempo a explicarte todos esos misterios, pero creo que lo estás entendiendo, estás proyectando mucho más ahora. La otra cosa que dice que el que habla lenguas, ¿para qué habla? Verso 4. Para edificación personal. Mira esto, entonces yo no puedo hablar, apóstoles, de lenguas cuando estemos en el culto. Sí se puede. Y simplemente quiero decirte esto, trata de que en esa experiencia sea genuina. 2, que no interfiera con lo que se está haciendo. Por ejemplo, usted puede hablar lenguas ahorita ahí bajito, ya va. Pero imagínese, está hablando acá el apóstol Jacobo y usted entonces, ¿a quién atiendo? La Biblia no lo prohíbe. Ahora, si él quiere, dice, ¿sabe qué? Detengamos un rato el mensaje, vamos a dejar que el hermano hable. Pero, como vamos a ver más adelante, ¿interpretas, hermano? No, entonces, resérvatelo. ¿Hay alguien que puede interpretar lo que está diciendo? Sí, yo. Ya. Interprételo.
Porque te digo por adelantado, ese es un principio, que la lengua es una forma de la profecía, es la forma más elemental de la profecía. Pero requiere interpretación. ¿Qué es la profecía? El hablar de Dios. Dios hablando a su pueblo. Dios hablando a su pueblo. ¿Qué es la lengua? Dios hablando con uno mismo, que es su pueblo. Pero si quiere hablarnos a los demás también en lenguas, debe interpretarse. Y si alguien interpreta, yo le aseguro que hay mensaje. ¿Entiende la figura? El desorden en que se ha vivido en ese aspecto y con ese don, es que hace que el don sea malo, pero ningún don es malo. El desorden de los hombres es malo, sí. Por eso dice al final del capítulo que todo debe hacerse decentemente y en orden. Pero el don no es malo. Es más, debemos procurarlo, debemos anhelarlo. Y si nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a organizar según la Biblia, mira, hablen varios y uno interprete. Puede haber, mire, en la iglesia nuestra hay un momento. Estamos adoramos sin música. Todos llegamos, estamos un buen tiempo ahí orando, adorando, en silencio. Alguien guía la oración, 2, 3, 4 guían la oración por 1 hora, 2 horas, conforme el Espíritu guíe. Luego de eso, ya vieron visiones, ya hablaron lenguas, le pasó lo que tiene que pasarle a cada uno, se encontró con Dios. Luego de eso, pachanguearon. Como le metemos al cajón, a las congas, usted no se imagina la pachanga que armamos. Viene toda la tribu ahí. Luego de eso, entonces ya viene un tiempo en que nos organizamos ya para estar sentados y escuchar la palabra. Pero antes de eso, se le da tiempo a los profetas. Y ¿sabe qué, hermano? Si hay 5, 10, 15, 20, o todos tienen que profetizar, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, ¿sabe qué? Dios nos dio un orden. Y dentro de eso, mira, hay un momento en que sí, efectivamente, los profetas tienen espacio. Mire, a veces me toca a mí o a alguno de los que están dirigiendo, y el Señor nos toma a hablar en lenguas. Y hay gente que interpreta, hermano. Y entonces, en su momento, la persona está escuchando y está escribiendo lo que Dios dice a través de esa persona. Cuando estaba hablando, ¿cómo te llamas? Isaac, el Señor decía tal cosa, y comienza a leer. Interpretación del asunto. Y eso trae edificación. Pero lo normal es que las lenguas lo edifican a uno mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te edificas si tú no entiendes? Es que nosotros estamos pensando que la edificación es solo por el entendimiento. El entendimiento tiene que tener fruto. Pero acuérdate de una cosa, tú no eres solo mente, tú no eres solo razón. Y si quieres entenderlo mejor en una frase más simple, el hombre espiritual, de nuevo, discierne las cosas, y quien tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales no es la razón, no es el alma todavía contaminada, sino el Espíritu que vive de la mano con el Espíritu Santo, que puede discernir por el Espíritu Santo las cosas que son de Dios y que puede almacenar esas cosas en su espíritu, en tu espíritu, ¿no es cierto? Por el Espíritu Santo. Por eso es diferente, escúchame esto, entender que tener convicción. ¿Alguna vez has dicho, no, yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer, y ¿sabe qué? Si no lo haces, suceden cosas que no deberían suceder y después viene la culpa, ¿por qué no lo hice? Y cuando lo haces, dices, sí, yo debo hacer esto, lo haces y efectivamente tenía razón. ¿De dónde te vino el entendimiento de esas cosas? ¿Capricho? ¿Tu mente raciona? No. Convicciones que Dios pone en tu espíritu. Entendimiento que Dios pone en tu espíritu. Necesidad que Dios pone, que el Espíritu Santo pone en tu espíritu. La capacidad de discernir, de juzgar las cosas que Dios pone en tu espíritu. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú hablas lenguas, te edificas. Hay edificación. ¿Por qué? Porque no estás hablando humanamente. ¿Estás hablando desde dónde? Desde Dios. ¿Se entiende eso? Qué bueno, ¿verdad? Y que tu espíritu, mira, ya pues,
Imagínate, estás cocinando, tienes que ver una cosa, tienes que estar cargando al niño. ¿Sabes qué? Tú aquí te arrodillas a orar. Viene el esposo molesto. Oye, que no me has hecho la comida, ¿por qué no me has planchado las cosas, hombre? Y si yo tengo que salir. Habla las otras lenguas. ¿Y sabe qué? Tú dices, ay, me dijo Sonsa. ¿Qué te dijo? Sonsa. ¿Y por qué lloras? Porque me dijo Sonsa. ¿Tú te crees Sonsa si lloras? ¿Tú te llamas Sonsa? ¿Te crees Sonsa? Entonces, ¿por qué lloras? Mira, yo le he enseñado a las hermanas en la iglesia todo el tiempo. Si tu marido viene a molestar, y molesta, y dice, habla con tus demonios. Segunda cosa, habla lenguas. Porque cuando tú hablas lenguas te abres a la dimensión del espíritu. Tus oídos se van a cerrar a toda cosa necia. No vas a ser tocado, vas a ser edificado. No vas a estar el tiempo para decir, a ver qué estás diciendo. A ver. Habla más fuerte. Te están insultando y te dicen, habla más fuerte. Tú no vas a tener tiempo para esas cosas. Ni tampoco te van a herir. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás edificando y estás abriendo tu espíritu a la dimensión de Dios. No a la dimensión del hombre. ¿Qué sabe del hombre? Tú me dijiste que me ibas a sacar. Tú me dijiste que me ibas a llevar. Has venido tarde. ¿Ya ves cómo eres? La última vez también me dijiste lo mismo. Siempre hace lo mismo. No es que la mujer están haciendo así a su esposo. ¿Y ahorita? Porque si tú me dijiste, yo he aprendido a no hacerle ninguna promesa a mi esposa ni a mis hijas. Mira, de que me he casado no hago promesas. Yo he sido pastor antes de estar casado. Y entonces tanta consejería que pena me dijo, y yo decía, ¿qué es eso? Y tú me dijiste, no sabe cuánto problema ocasiona. Entonces, ¿sabe qué? Cuando a ti te digan, tú me dijiste, ¿qué vas a hacer? Descarga la batería. Ya si no te entiende, si quieres seguir en lo suyo, que sigue en lo suyo. Tú no abres tu mente ni tu corazón a la ofensa. ¿Estás ahí? Sigues edificando tu espíritu. Sigues en comunión con Dios. No rompes tu paz. ¿Cuántas ya no van a llorar? ¿Ah? Es que, perdone que se lo diga así, pero usted se ofende porque quiere, hermano. Usted se enoja porque quiere. ¿Sabe por qué? Porque le da ocasión al pecado por la carne. Cuando usted debe darle ocasión al espíritu en todo tiempo, dejando que el espíritu controle su vida y hablando lengua. ¿Va a escuchar el lenguaje humano o quiere escuchar el lenguaje de Dios? ¿Qué podrá salir de la boca del otro? Santo Dios. Imagínate, te vas a visitar a fulana y la fulana comienza, oye, ¿te enteraste? Y mira que el pastor es así, que verdad. ¿Y sabe qué? Cuando comience, tú haces así. Y dile, a ver, ay, tienes algo en la boca, a ver, saca la lengua. La tienes partida. Yo no hablo esa lengua, dile. Eso daña mi espíritu. Yo te voy a enseñar qué lengua debes hablar como un ser espiritual. ¿Me entiendes? Mira, nosotros no le ponemos traba, no le ponemos obstáculo a nada en la vida, hermano. Somos creyentes, pero, perdón, se lo voy a decir. Somos creyentes muy superficiales. Estamos en la puerta de la salvación, pero no edificamos nuestro espíritu. Hasta el nivel de ser templo suyo. No eres templo de hombre, eres templo del Espíritu Santo. ¿Estás ahí? ¿O ya te fuiste?
Santo Padre, saca la lengua. Mira, dice que el que habla lengua extraña, verso 4, así mismo se edifica, ¿no es cierto? Entonces, verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. La idea es que todos hablen lenguas. ¿Por qué? ¿Acaso la lengua es para unos cuantos? Es deseable para todos, hermano. ¿Y por qué? Lo dije al comienzo, de manera muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el lenguaje del Espíritu. ¿Quién habla? Dios. ¿A quién habla? Entonces es para todos. Yo, junto para, permítame utilizar el yo, tenía pánico a hablar en lenguas. Es que en la organización que habíamos estado con el apóstol Carlos, el fundador, sí, decía que era necesario hablar lenguas. Decía dos cosas. Ni buscar ni tampoco impedir. Entonces al final te dejaban en el limbo. Encima, la denominación, la doctrina de la denominación aquí en la nación fue puesta por gente que venía de la iglesia bautista y de los hermanos libres, antipentecostales. Yo entiendo que ellos estaban molestos con todo el desorden que habían visto en el pentecostalismo. Está bien, yo no los juzgo. Pero pusieron tantas barreras al asunto que cuando uno escuchaba hablar lenguas a un hermano, y estaba así. Entonces yo como pastor le decía, caballo, no. Habla en tu casa, ¿ya? Habla en tu casa. Acá no, acá no me confundas a la gente. Usted no sabe, hermano, yo era bombero, por si acaso. ¿Qué iba a haber un hermanito levantando la mano? Inmediatamente decía, baja la mano. Contrólate. No vengas con tus emociones acá. Que no se me pasaba una, hermano. No, santo Dios. Aparecía jefe bombero ya. Cada vez que había fuego ya, a apagarlo. ¿Y qué? Fuimos enseñados así. Y encima el miedo, que eso confunde. Y hay que tener cuidado, la bendita frase. Y hay que tener cuidado. Y con hay que tener cuidado, Santo Padre, cauterizaron nuestra conciencia. Cuando aparecen las lenguas en mi vida, yo tenía más miedo que ganas. ¿Y sabe qué? Así en segundos, porque la historia es larga. Mi esposa me soñaba hablando lenguas. Yo sentía acá que algo subía y bajaba. Santo Dios, decía, ¿qué es eso? Hasta que un día fui a ver a un hermano X y le conté, oye, tengo algo acá que... Y me dijo, es que el Espíritu quiere hacerlo hablar en lengua. No, déjalo ahí nomás, le dije. Ahí nomás, tú tranquilo nomás. Santo Dios, ¿sabe qué? Estábamos en un mercado. Él era pastor, pero a la vez era carnicero. Ese era el único pastor que se ocupaba de la carne, ¿no? Un pastor que se ocupaba de la carne. Tremendo era, bien conocido. Y entonces el hombre en un momento me dijo, pero apóstol, me dijo, yo veo una bola de fuego bajando sobre usted. Déjala ahí nomás, déjala que caiga a un lado. No tenía pánico, hermano. ¿Y sabe qué? De pronto el hombre me dijo, déjeme orar por usted. Eso ya no se lo podía impedir. Uy, dije. Y ahora más lo estaba así. Y simplemente he hecho así, Señor, corto todo obstáculo racional. Me toca la espalda así, hermano. Que fluye ahora. 4 horas fluyendo en un mercado. La gente pasaba así. Y yo le decía, ¿y cuándo se detiene? ¿Y cuándo se detiene? Y no estaba preocupado por hablar en lengua, ni qué estaba diciendo, ni por la maravilla que eso significaba. Estaba más preocupado por callarme. Mira, el hombre me dijo, tranquilo, me dijo, vamos a comer un pollito después de 4 horas. Y la pollera estaba... ¿Y cuándo se detiene? Y él se mataba de risa. Me decía, ya, deje tranquilo el espíritu, me dijo. Pero yo quiero que pare.
Y yo me pregunto cuánto tiempo mi espíritu estaba sediento, hermano. Si todo lo que buscaba en la razón, en los libros, Rocío me ha conocido bajada ya. Como profesor era complicado en los seminarios. Y él me conoció por el 96, 97, pero en la época del 87, 88 era insoportable. ¿Sabes qué? Yo caminaba con mi Nuevo Testamento en griego y para todos lados así. Escuchaba predicar a Carlos y estaba viendo a ver si estaba diciendo bien o mal. De verdad, pues tenía todo el libro en la cabeza. Y decía, no, está hablando tonterías, eso no está aquí. Y así paraba. Pobre los teólogos, los paraba de cabeza, no respetaba a nadie. Un racionalista. Y entonces, ¿sabe qué? Yo iba a entrar a una clase, lo primero que hacía, vamos a estudiar teología del Padre. Saque una hoja. Primera pregunta. Y los hacía dar examen primero. Y después que daban su examen, leía y decía, estas son las tonterías. Mal. Si no le había enseñado nada, ¿no? ¿Y sabe qué le decía? ¿Tú por qué has dicho tal cosa? No, que mire, que Dios, eso es mentira, eso no es así. Le tiraba abajo toda su creencia. Y una vez que lo desestructuraba, lo comenzaba a estructurar de nuevo. Primero era el llanto y crujir. A mí me decía, como decían mis alumnos, crujir de dientes. Llegaba a un sitio y viene encima que, mira, yo a veces iba a preparar misioneros a provincia y tenía clase desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. De largo, media hora para almorzar simplemente y de largo. En la noche media hora para cenar y de largo. Y todavía le dejaba tareas y me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana con ellos haciendo las tareas y prestándole los libros. Dormían 2, 3 horitas. ¿No? Por eso digo, estos me han conocido de bajada. Ya me han conocido inofensivo. Entonces, con esa estructura, ¿tú te imaginas cómo iba a estar yo? Más que complicado, hermano. Pero mi espíritu anhelaba eso. ¿Sabes por qué? No es porque somos más espirituales. Es que volvemos a nuestra realidad. Es decir, recién entramos al ámbito al cual el Señor nos ha llamado a vivir. No sé si usted me entiende. Tu espíritu necesita algo más. Y necesita hablar misterio con Dios y necesita ser edificado. ¿Y sabes cómo Dios te va a edificar? Mira, tienes la Biblia, tienes a tus pastores, tienes tus maestros. Cuando estás solo, aparte de leer, aparte de escuchar un mensaje, tienes el lenguaje del Espíritu. ¿Sabes por qué no crecemos en fe, no crecemos en convicciones, no crecemos en obra ni en compañerismo con Dios? Es que no. Las lenguas no son simplemente una señal de que tú eres más espiritual. Es una necesidad, hermano. Entonces quiero que tomen las cosas por ahí, para que no, después si el hermano no habla hoy día, después tú te vas a decir, carnal, seguro, carnal. Tiene pecado. Porque somos así. El carnal soy yo cuando juzgo a mi hermano. ¿Me está entendiendo usted? Me faltan 16 principios. Mire. Ay, Señor. Es que usted me ha conocido todo rígido, ¿no? Predicando un poco. Yo hay momentos que enseño, momentos que cuando enseño soy más suelto. Y la predicación, he predicado tanto. Y ahora prefiero enseñar más bien. Mira entonces, en quinto lugar, verso 5. Dice que el hablar en lengua es menor que el profetizar. Y así dice, verso 5. Mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. ¿Y por qué? Porque sí, en cierta medida es complicado no tener intérprete, hermano. De eso vamos a hablar luego. Pero es que las lenguas sin intérprete es como carro sin gasolina. O carro con gasolina sin chofer, no sé. Acuérdate que eso va ¿a dónde? ¿Hacia dónde está dirigido? A nuestro espíritu. ¿A dónde va dirigido? A nuestro espíritu.
Y siempre nosotros queremos pensarlo todo, saberlo todo, entenderlo todo. Mientras cuando uno profetiza la cosa es directa, ¿no? Dice el Señor, ta, 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 y tú escuchas directo. ¿Por qué en el otro me lo tiene que decir en clave? Clave de Morse. Es que edifica nuestro espíritu sí lo capta, hermano, nuestro espíritu sí lo capta. Aunque nuestra mente quede sin entendimiento, nuestro espíritu sí tiene la capacidad de captar esas cosas. Y sabe, se dice que es menor porque no se logra entendimiento. No es una cuestión directa al alma. Porque cuando estamos en grupo, ¿de qué sirve que yo hable lengua y usted no entienda? Está bueno, por un momento usted puede percibir la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Ah, qué bonito, y algunos lo perciben. Pero después imagínate hablando lengua 1 hora y usted está ahí. Se va al baño, regresa. Y uno sigue. Entonces, ¿sabe qué? A nivel grupal, más deseable es la profecía. Los dos se edifican. Solo que en este caso, en esta parte, Pablo está hablando de la edificación personal. O sea, es efectivo para edificarme personalmente. A nivel grupal, tiene su problema porque falta intérprete. Pero eso no lo hace, no hace que sea algo innecesario. Por el contrario, si hay intérprete, dejen que la lengua surja. ¿Sabe qué pasó cuando estaban todos en el Pentecostés? Dice que todos hablaban lenguas. Y usted sabe que la gente subía de otros pueblos a adorar a Dios de Israel. Y la gente que subió pudo escuchar el mensaje en su idioma. Pudo escuchar el mensaje en su idioma. Y qué bonito es eso, ¿no? Mira, acá mi hermana tiene la dicha de hablar el quechua. Yo estudié quechua, pero no lo hablo. Aunque lo hablo por el espíritu. Entonces cuando, les cuento así chiquito, un día hace años, estaba en la piscina, había llevado a mi hija a la piscina, estaba en su clase de natación, y el sol estaba insoportable. En un momento, voy a achicar toda la información, la voy a resumir, voy a obviar inclusive detalles. En un momento comienzo a recibir de parte de Dios, comienzo a hablar quechua y comienzo a escribirlo. En la noche, en la iglesia, habían varios hermanos que hablaban quechua. Uno de Ayacucho, el otro de Cusco, el otro no sé de dónde, pero ahí hablaban quechua. Así que le dije, quiero reunirme con todos los hermanos que hablan quechua. Este mensaje me dio el Señor en la mañana. ¿Y sabe lo que decía? Literalmente decía así, mi pueblo clama, mi pueblo llora, mi pueblo sufre y no hay quien vaya. Por eso siguen adorando ídolos. Por eso siguen dando ofrendas a la tierra, la Pachamama. Y no hay quien vaya. Mire el mensaje que Dios me estaba dando. Yo hubiese agarrado y simplemente hubiese hecho y qué sé yo. Y me lo hubiese guardado. Lo escribí. Y lo pudieron leer. Es que tú no sabes todo lo que nos perdemos cuando hay ocasiones que el Espíritu Santo te hace hablar cosas. Y todavía decía ahí, te entrego los Andes. Y ahorita estoy loco por tomar los Andes. Estoy formando pastores. Todos los lunes tengo como 25 pastores y líderes. No salgo para nadie los lunes. Estoy a veces desde las 4 o 5 de la tarde con hasta las 11 de la noche dándole y enseñándole y dándole de todo, principio y todo. ¿Sabes por qué? Porque la intención es comprar unas 5 de esas Custer o esas Combi Star, ponerle 8 asientos, Buscama y enviar equipos a las provincias, hermano. ¿Qué hacen tanto ministro aquí? Tantas iglesias están necesitando edificación.
¿Qué decía el Señor? Te entrego los Andes. Eso no lo inventé yo no hablo el quechua. No entiendo todo el sentido. Lo estudié porque me obligaron en el seminario, lo estudié porque estudié lingüística. Y entonces, ¿sabes qué? Para ver los sonidos, y ese idioma aglutinante, y cómo están los oblicuos, y toda la cosa esa, como que pensaba ser traductor de la Biblia. Y entonces, ¿sabe qué? Para eso me preparé. Pero no, nunca pensé hablarlo ni entenderlo. Y mire el mensaje que el Señor nos da. Ahora, ¿tú te imaginas si intentas escribir la lengua que Dios te da? No importa que no lo tengas, no lo entiendas, pero te imaginas, en algún momento te encuentras con alguien que, oye, acá dice esto. He tenido gente en la iglesia que comenzó a hablar el inglés. No hablaba nadie en inglés. Hay momentos que se nos ha dado el hablar alemán. ¿Y sabes qué? Y si hay alguien que lo puede interpretar como en el Pentecostés, ¡qué excelente! Entonces, Dios no está jugando con las lenguas. No quiere impresionarte solamente y que tú impresiones a los demás. Hay mensaje detrás de eso. No solamente profecía. Está la voluntad de Dios expresada en ese lenguaje y poder. Porque es la palabra creativa de Dios. Mira, yo no sé si puedo avanzar más. Mira, me quedé en el punto 5. Y quería hablar 2 minutos de cada uno, ¿no? Déjame decirte uno más, por lo menos. O 2 más, ya. Uno, el verso 5 dice que el hablar lenguas es equivalente a profetizar cuando hay intérprete, hermano. ¿Por qué? Porque el intérprete simplemente va a darle sentido a lo que tú estás hablando. Y de seguro que lo que tú estás hablando, como es algo que sale de la boca de Dios, va a tener mensaje. Va a tener mensaje. No es simplemente hablar caprichosamente, ni hablar para sentirse bien. Ay, siento calentito cuando hablo lenguas, me da electricidad. Qué bueno, esas son cuestiones externas. Lo más importante, ¿sabe qué cosa es? El mensaje que trae la lengua. Y si hay un mensaje detrás, o sea, de cada lengua que el Señor le dé, porque espero que le dé muchas. Entonces, ¿sabe qué? Si hay un mensaje, ¿tú te imaginas cómo va a ser edificada la iglesia? Quiero decirte algo como principio, permíteme el paréntesis ahí. Sea porque hablas lenguas, o sea que profetices, entiéndeme esto por favor, entiéndelo una vez para siempre. Imagínate que el hombre viene acá y me dice, ¿sabe qué? El Señor me ha dicho esto. Entonces Isaac me entrega el mensaje, como su pastor, en este caso al pastor Carlos, al apóstol Carlos. Cuando él me entrega el mensaje, ahí termina su responsabilidad. Ahí no, él no tiene que estar detrás mío diciendo, yo le dije, pues, ¿y cuándo lo va a hacer? Pues, y ya pues, no. Así no funciona. Cuando tú le das el mensaje a la autoridad, si él te dice dilo en público, si él te dice calla, tú no te preocupes. Él sabrá qué hace con la información. Él lo va a discernir, si es necesario cambiar las cosas, las cambiará. Si piensa que no es el tiempo, dejará que el tiempo pase. Acuérdate que quien guía a la iglesia por el Espíritu Santo, aquel a quien el Señor le da la responsabilidad. Los mensajes, sean por profecía o sean por lenguas, que también son profecía, ¿sabe qué? O en todo caso sirven para edificación nuestra, es palabra de Dios para nosotros. Los mensajes que Dios nos dé tienen su tiempo de cumplimiento, hermano. No te desesperes porque dice el Señor que hay pecado en la iglesia. ¿Y en qué iglesia no hay pecado? ¿Quiénes la componen? ¿Quiénes componen la iglesia? Los hermanos, los hermanos. Los pecadores, pues. Ahora, el ideal es que nos mantengamos en el espíritu. Pero escúchame, porque a veces va a decir, dice el Señor que hay pecado en la iglesia. Espérate. ¿Tú estás diciendo que todos estamos en pecado? No me vengas con ese cuento. Una cosa es que un sector, 2, 3 hayan caído. Yo creo que cuando Dios dice, hay pecado en la iglesia, puede ser eso. Porque, ¿sabes qué te quiero decir? Y quiero que entiendas. La iglesia para Él es santa.
Y que 2 o 3 hayan pecado no significa que toda la iglesia está en pecado. Cuando tú pecas, te lo digo más claro, no peca el otro, pecas tú. Entonces, nadie puede decir hay pecado en la iglesia porque tú pecaste. Ahora, el hecho de que Dios te diga eso para que salga a la luz y para que se corrija, qué bueno. Pero el generalizar, qué malo. No vaya a ser que comiencen a profetizar y después vengan con ese cuento y, ay, de ti si divide la iglesia de mi señora. Saco el látigo. No, es verdad. Yo te entrego a Satanás, yo no tengo problema en eso. ¿Me entiendes, no es cierto? Porque los dones son para edificación, no para destrucción, no para división. Por eso te estoy poniendo el marco, te estoy dando el principio, antes que te acontezca. ¿Cuándo termina tu responsabilidad? Cuando entregas el mensaje. Tú no dejas de ser profeta si no te hacen caso. Creo que te conté lo que pasó allá en Yungay, ¿no es cierto? Esa hermanita, 20 años profetizando y nadie le hacía caso. Ahí están debajo de la tierra, todos saben. Y Dios la sacó a ella para que no muera. ¿Ah? Toda la iglesia enterrada, menos ella. Igual pasó con Noé, 120 años. No le hacían caso. Pero era mensaje continuo en el caso de él. Pero si Dios te da una vez, tampoco estés martillando. Lo que te toca es orar para que el Señor dé cumplimiento a la palabra, es decir, para que Dios llame al arrepentimiento, para que Dios haga que se vuelvan a Él, para que la gente salga de ese estado de pecado, para que haya prosperidad, qué sé yo, para todas las cosas que conforme al mensaje que Dios te dé. ¿Dónde termina tu responsabilidad? Cuando entregas el mensaje. Luego, lo último. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿en qué aprovechará? Dice, si no hablaré con revelación, las cosas con revelación, con ciencia, profecía o doctrina. Entonces, aunque las lenguas están ahí, hay una escala, hermano, hay una escala, por decirlo así. No quiero decir que lo uno es menor que el otro. Dios habla de diferentes maneras, pero hay una escala, si se quiere, de operaciones del Espíritu Santo. Lo mínimo y lo más básico que debemos tener son las lenguas. Pero si Él quiere darte ya mucho más revelación y todo lo que menciona ahí, en buena hora, pues. En buena hora. Quiera Dios que la iglesia esté así. Las lenguas tienen su lugar. ¿Sabe cuál fue lo digo, no lo digo, el pecado, si se quiere, del pentecostalismo? Es pensar que la lengua era el máximo galardón. Y aquí te quiero decir entonces lo que te decían antes. Una cosa es que tú tengas el don. Los dones Dios te los da y no te los quita. No importa en la condición que tú estés. Escúchame eso, no te estoy dando pie a que peques por si acaso. Lo que te estoy diciendo es que a pesar de nuestra condición, el don sigue ahí. Y entonces en su momento entra. ¿Alguna vez no levantes la mano? ¿Te ha tocado enseñar o predicarle a alguien y tú mismo has estado mal? Y Dios te pone a alguien justo para que le prediques, para que lo evangelices. Y tú dices, pero yo hablando, sí, para que me hablen. ¿Ah? Pero ahí está el don, ¿no es cierto? Aparte de la responsabilidad. Mira entonces, una cosa es que esté el don, porque las lenguas también está puesta en la lista de los dones. Y lo que no entendieron los pentecostales es que una cosa es el don y otra cosa es una manifestación. Cuando el Espíritu viene, acuérdense que en Pentecostés el Espíritu recién venía, entonces todo estaba junto. Recién aparecía. Entonces hablaban lenguas y estaban evangelizando a la vez y estaban siendo edificados. Y venía el Espíritu y dice que le dabas de nuevo para hablar la palabra. Y otro momento dice, eran llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Es que el Espíritu estaba viniendo con toda esa dinámica suya, todos los dones.
Entonces, esos momentos son malentendidos, pero hay un momento que dice la Escritura que por el Espíritu uno puede bendecir, puede cantar, puede adorar. Orar en el Espíritu es adorar. Ya no es el lenguaje tuyo. Ya no es lo que tú piensas, Señor, tú eres bueno, hoy día me has bendecido, te adoro. No, no, no. Comienza a ser el Señor el que creó los cielos, la tierra, las constelaciones. Todo lo que está allá se rinde a ti. Tú dices, ¿de dónde sale eso? Si yo quiero decir otra cosa. Entonces ahí estás adorando de otra manera. Ahí el Espíritu está tomando tu vida para adorar. Y hay momentos en que el Espíritu toma tu vida y se desborda en ti. No solamente hablas lenguas, lloras, te para de cabeza, no sabes si salir a gritarle a la gente que Cristo lo ama, a la vez te consume el amor, te sientes que te han metido una olla a vapor así, te están amando por todos lados y te está apachurrando el Padre, dando besos por todos sitios hasta la desesperación. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Una cosa es la lengua como don, otra cosa es la lengua en una irrupción del Espíritu. Por eso hay gente que habla la misma lengua por muchos años. La escuchas hablando lengua y dice, ba, 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 ba. Al siguiente año, ba, 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 ba. Pasa 2 años más, ba, 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 ba. Y hasta se aprende. Pero otra cosa es que tú vivas en una comunión constante con el Espíritu. ¿Cuántas lenguas vas a hablar? Por eso Pablo decía, ¿qué? ¿Hablan lenguas? Yo más, pues. Y no era que estaba diciendo, tú eres chusma y yo... No era eso. ¿Sabe qué cosa era? Que el hombre tenía una comunión tan especial con el Espíritu Santo en todos lados, hermano. En todos lados. Yo estoy en el carro, en el camino. Y, ¿qué importa la gente? Yo no vivo por la gente. Y tú estás, permíteme decirlo así, si hablas lenguas, si no vives en esa dinámica, estás desperdiciando mucho. Si no hablas lenguas, te la estás perdiendo. Porque Dios, ¿sabes qué cosa? Te quiere meter a su dinámica, a esa dimensión maravillosa en que Él vive. Habiendo tantas lenguas, ¿cómo no hablas una? Mire, lo tengo que dejar ahí por amor de usted, no por amor de mí, porque yo por mí sigo hablando. Pero ¿sabe qué? Ah, está bueno. Qué bueno. Mire, hagamos algo, no sé, apóstol Carlitos, si me lo permite. Yo se lo digo a él y él dice sí o no. Yo no quiero que usted se quede con las ganas. Y ¿sabe qué? Yo quisiera que la próxima semana voy a traer un equipo más grande. Hoy día no hacemos activación, lo dejo ahí. Hoy día se van temprano, la próxima semana viene con almuerzo. ¿Me entiende la figura? Para que usted pueda ir hoy día tranquilo y a la próxima semana se prepara. ¿Dame yo con almuerzo? Es por amor a los demás. Entonces, ¿sabe qué? La próxima semana, ya, no hay problema. ¿Sabes qué? Le damos más grande al asunto, a uno por uno lo activamos. ¿Estamos? Amén. Amén. Entonces, mire, yo no tengo problema en hacer maratones, hermano. Yo lo que tengo problema es que la gente quiere el maratón. La semana anterior no, ya una más, estuvimos en un seminario en la iglesia sobre la vida en el Espíritu. Comenzábamos 3 de la tarde. Ahí le daba algunas tareas. A las 4 comenzaba a enseñar o 4:30. 11 de la noche, 12 de la noche la gente sentada esperando. Y seguía. ¿Sabe por qué? Porque es lo elemental para nuestra vida. Escúchame, por favor, ahí 1 minuto más así nomás. Imagínate que tú estás bebito. ¿Qué pasa si no te alimentan? ¿Qué pasa si no te ayudan a caminar? ¿Qué pasa si no te enseñan a correr?
¿Qué pasa si no te visten? ¿Qué pasa si no te bañan? ¿Sabe qué? Si somos gente nueva, somos nuevos en el espíritu, necesitamos todo lo nuevo. No podemos vivir con el bagaje antiguo. ¿Usted me entiende eso? Entonces necesitamos todo lo nuevo. Y por eso, mira, el que más ganas tiene que usted cambie y vaya a una dimensión tremenda. Aparte, el apóstol Carlos es el Señor. Porque nos dejó todo esto para la iglesia. ¿Y sabe qué? El clamor de este hombre es: quiero que la iglesia vaya a esa dimensión. Y ya pues, mira, si yo no me creo mejor que nadie, por si acaso. La diferencia entre usted y yo es que, así como le digo siempre a la gente, de repente tú tienes 5 años en la fe, yo tengo 33, sería el colmo que no esté en eso, pues. ¿Me dejo entender? Mira, ¿cuál es la diferencia? Que en mi iglesia, mira, hermano, 30 años en el ministerio, 31 años en el ministerio, sería el colmo que no conozca un poquito de esto, ¿no? Si tú tienes 4 o 5 años, no es que yo soy mejor que tú, estás caminando recién. Espero que cuando tengas 30, 40 años en el Señor, oye, puedas edificar a la iglesia donde el Señor te ponga. Y no solamente tengas la teoría, sino la práctica. Mira, en esta figura, tenemos unos 12, 13 años recién. Pero de verdad que el Señor nos ha dado mucho. Entonces sería el colmo que no les ayude. ¿Por qué le doy principio? ¿Por qué le digo cuidado? Hasta aquí nomás, mira, hasta este punto llegas, porque hemos tenido que aprender aún en la práctica, porque la gente a veces se desborda y crea ese asunto de el desorden. Y yo no quiero desorden. En la iglesia no hemos venido aquí para que se divida o para que caminemos en desorden. Por el contrario, para hacer las cosas mejor. Pero tú te imaginas cuando tu vida comience a crecer en otra dimensión. Toda esa sequedad se vaya, hermano. Imagínate, tú eres como una flor que no le han echado agüita. Algunos tienen el río de agua viva, el caño cerrado, ¿no? Cuando el río debe estar adentro. No debe haber sequedad. Por si acaso, Cristo no hace las obras incompletas y su Espíritu vino a completarlas y vino a hacer posible que nosotros podamos ir a esa dimensión de vida en que vive Él. No hay secreto. Sí, es verdad que hemos luchado mucho para que Dios nos ayude a entender esto. Porque en lo que sí puedo decir con tristeza, ¿no? Con tristeza, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Yo hubiese querido que esto me lo enseñaran cuando era guaguita. ¿Y sabe cómo hemos tenido que aprenderlo? De rodillas y por la necesidad misma de la iglesia.